Estás escuchando un nuevo capítulo de Tras Hegel, donde Maki y Néstor te acompañarán a leer e interpretar la fenomenología del espíritu, una de las obras más ambiciosas de la filosofía. Y es que entre no saber nada y saberlo todo, ellos saben algo. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Tras Hegel, el podcast de filosofía donde leeremos la fenomenología del espíritu de principio a fin. Yo soy Maki. Y yo soy Néstor. ¿Y qué vimos en el capítulo anterior? En el capítulo anterior por fin terminamos el apartado de conciencia y habíamos tratado de establecer la transición que vamos a realizar, aunque todavía vamos a explicar un poco más en torno a esta transición. En este capítulo vamos a comenzar el apartado B, autoconciencia, partiendo del capítulo 4, la verdad de la certeza de sí mismo, y leeremos los 3 primeros números presentes en el capítulo: la autoconciencia en sí, la vida y el yo y la petencia. 4. La verdad de la certeza de sí mismo. Pero ahora ha nacido lo que no se producía en estos comportamientos anteriores, una certeza que es igual a su verdad, pues la certeza es ella misma su objeto y la conciencia es ella misma lo verdadero. Vamos a partir de la relación de la conciencia con el objeto, porque todavía este tránsito a la autoconciencia no es abandonar sin más al objeto y botarlo y decir ya pasamos del objeto y ahora vamos a otra cosa nueva. La transición es todavía del objeto hacia algo distinto, pero no hemos abandonado al objeto. Lo que sí es que cambió nuestra perspectiva, porque ahora ya asumimos que no nos interesa tanto lo que es en sí afuera, o mejor dicho, no consideramos que lo que está afuera sea lo en sí, sino que resulta que la conciencia se empodera, dijéramos en términos contemporáneos, y dice, no, pues es que lo que importa no es esa cosa en cuanto tal, sino si yo quiero esa cosa me dice algo a mí. La autoconciencia en sí. La autoconciencia se presenta aquí como el movimiento en que esta contraposición se ha superado y en que deviene la igualdad de sí misma consigo misma. La conciencia ya está en ese paso en el que se da cuenta de sí misma, ¿sí? que no importa tanto lo exterior, ¿sí? Pero sigue necesitando de la certeza sensible y de la percepción para darse cuenta de sí misma, pero ya no los ve como dice él, como esencias, o sea, ya no son cosas, sino simplemente son momentos de los que sirve la conciencia para volver a sí misma, ¿no? Dijéramos en otros términos, que la conciencia solamente asume a la certeza y a la percepción como medios para algo más, para su propio fin. Y el fin es este concepto que Hegel empieza a subrayar, que es la apetencia. Con esto queremos decir que hay un cierto cambio de la conciencia desde una perspectiva estrictamente teórica a una cuestión práctica, porque lo teórico solamente es una contemplación de lo que está afuera, pero en lo práctico resulta que el ser humano ve el objeto y no se conforma con verlo, sino que va hacia él, tiende hacia él, hay un movimiento que parte de él, pero que no acaba en el objeto, sino que acaba en el sujeto mismo. Y cuando dice que parece haberse perdido el momento principal mismo, a saber, la subsistencia simple, independiente para la conciencia, yo ahí de entrada entendía como que nos damos cuenta de que el mundo no es del todo independiente, sino que depende de la conciencia, y dije, qué postura tan idealista, pero después pareciera decir que no del todo. Creo que desde el punto de vista práctico, el mundo sí depende de la conciencia. Esto es, desde el punto de vista práctico, las cosas se hacen porque el ser humano desea hacerlas. Hay una relación ahí de deseo, de querer, en términos aquí de nuestra traducción dice apetencia, pero yo había escuchado también el término deseo, y este deseo pues es lo que mueve a la voluntad del sujeto a ir tras el objeto, pero decíamos, no se queda nada más en la contemplación, en saber qué es esto y demás, sino que quiere apropiárselo,
Ya, o sea, no es que deje de existir el mundo Ajá. porque ser es ser percibido. Sí. Entonces, si no lo percibo, no existe, sino que, ok, existe el mundo, pero solo va a existir para mí, o solo va a importar para mí lo que me cause esa apetencia. Ajá, lo que en cierta manera me sea para mí significativo, o yo quiera, en pocas palabras, lo que yo quiero, lo que yo deseo, y el mundo se mueve ya en relación a mi deseo. Ahora yo soy el foco como conciencia. Y... O sea, si nosotros por estudiar filosofía estamos haciendo un podcast de filosofía, sí, no estamos estudiando, no sé, los minerales que encuentra uno en la Patagonia, ni claro, escuchando podcast de eso, pero no porque no existan, claro, sino porque como no son parte de mi deseo, sí, no los tomo en cuenta. Sí, exacto, solamente estamos abocados directamente con el deseo, con la apetencia. Pero ya con esto hay un momento de reconocimiento de la conciencia. Ajá, porque tienes que saber que estás deseándolo, ¿no? Y en cierta manera es un momento egoísta, ¿no? ¿Por qué es importante? Pues porque es importante para mí. Y punto. Y punto, claro. Y esta etapa me parece que se va a caracterizar por este toque entre egoísta y también como de asimilación absoluta de la realidad desde el yo que lo quiere. Sí, un ejemplo muy, muy demasiado contemporáneo Sí, al momento de la grabación, sí, no así de la publicación, con el incendio en Notre Dame. Así ¿no? es. O sea, es una tragedia por donde se le vea, por lo artístico. Sí. Pero hay muchas personas que nada más como que sienten lo triste de que se haya quemado esa catedral de la Edad Media porque ellos fueron y se tomaron la foto. Claro. Y entonces es como que, yo estuve ahí, como la que si se hubiera quedado 9 años viendo la catedral hubiera estado ahí en el incendio. Claro. O sea, solo nos importa porque estuvimos ahí. Claro. O ese argumento de que, yo estoy en contra del maltrato a la mujer porque tengo madre, tengo hijas y así, es como de, o sea, sí está bien, pero ahí no se debe agotar el asunto, ¿no? Es una situación normal, natural del ser humano. Ajá. En el sentido de que haces que todo gire en torno a ti. Sí. Es ese punto, es esa clave. Te sientes el centro del universo. Esa es la situación en la cual nos encontramos en este momento de la conciencia, donde ella misma es el centro de todo lo demás y todo gira en torno a su deseo. Ajá. Fuerte, pero cierto. Dos, la vida. El objeto que para la autoconciencia es lo negativo. Es lo negativo porque, repito en mi ejemplo, es algo distinto de mí. Es a la vez para nosotros o en sí algo retornado a sí mismo, o sea que regresa a mí, como por su parte la conciencia. A través de esta reflexión en sí mismo, el objeto ha devenido vida. Ahorita me acabo de comer un plato de manzana. Ajá. Historia real. Eso estaba vivo. Sí. Eso era vida, pero esa vida es algo que yo deseo. Entonces ya no estoy viendo para empezar al objeto en términos de objeto teórico, sino que esto es mi manzana. Y esta manzana tiene que perecer para que yo pueda vivir. Ajá. Entonces yo consumo la vida, yo trato la vida, la deseo, y esa vida forma parte, porque lo importante no es la manzana, lo importante soy yo. Entonces le estamos dando vida al objeto. Ajá, pero ese es el punto clave. Ni siquiera aunque no fuera una manzana o que fuera una Coca-Cola. En el momento en el que yo lo deseo, esto que es negatividad y que es distinto de mí, se vuelve vida porque se convierte en el objeto de mi deseo. ¿Y entonces es vida porque es parte de mi vida? Porque está animado, o sea, es algo que motiva, es algo que mueve, es algo que anima. Y algo que está animado es vida. Como el ejemplo romántico que decía yo de los minerales y eso. Claro. Que no tienen vida porque yo no lo deseo. Yo no deseo conocer sobre minerales en la Patagonia. Sí, pero metafóricamente podríamos decir que el ser humano los anima, los vivifica. Ajá. Algo se vivifica cuando tú lo deseas. O sea, es Hegel siendo romántico. Acá también es una situación que podríamos analizar psicológicamente. ¿Qué tanto tú te distingues de tu deseo? Ajá. Porque evidentemente que el objeto, o sea, ya de entrada, y damos por supuesto que el objeto es distinto que yo, pero cuando se establece una relación de deseo, la codependencia del sujeto con respecto al objeto resulta ser fuerte. Pero eso no está en el objeto, sino que está en el sujeto. Ya. Ejemplo, ponemos una cajetilla de cigarros y estamos aquí dialogando.
pongamos hipotéticamente alguien que fuma, yo que fumo, tú que no fumas, Ajá. y entonces para mí es más difícil resistirme al objeto. Ah, Pero ¿qué es lo pero que...? para mí el objeto es nada, entonces ¡Claro! no es que el objeto te esté llamando. Pero a mí sí me llama. Ujú. Pero, o sea, a eso digo porque... O sea, no es que el objeto esté llamando, pero a ti te llama. Sí. ¿No? Y por eso te digo que hasta qué punto se puede, porque si el ser humano para este caso, pues si la conciencia en este caso se entiende como apetencia, tú te defines por los deseos. Ujú. Los deseos son los que te determinan, podríamos decirlo así. Y entonces aquí lo que también entraría en juego es la independencia hasta cierto punto del objeto. Si real, o sea, sí es independiente, pero si tendemos este puente del deseo o de la apetencia, es más difícil de O sea, hasta discernir. ahora el problema es que ya, o sea, todavía no estamos del todo desprendidos del objeto, pero en vez de dejarlo de plano e irnos a la autoconciencia, como que le estamos dando vida al objeto, ¿no? Sí. Y dándole ciertas propiedades que deberían ser parte de nosotros, o sea, del No, estudio de nosotros, digamos. Ya hay en este caso ya hay una conciencia, me parece hasta cierto punto clara de la conciencia, de darse cuenta de que esto que jala es la propia conciencia. Ah, ya. O sea que estoy lidiando conmigo mismo. Ajá. Por decirlo, si yo tengo un problema hipotético de dejar el cigarro, sé que no es el cigarro el que me invita a fumarlo, sino que soy yo. Y entonces ya hay una reflexión de la conciencia sobre sí misma. Ah, pero entonces el problema es que seguimos todavía muy atados al objeto. Y la misma dialéctica del objeto nos va a llevar a renegar de él. Todo este ciclo constituye la vida que no es lo que primeramente se había dicho, la continuidad inmediata y la solidez de su esencia, ni la figura subsistente y lo discreto que es para sí, ni el puro proceso de ellos, ni tampoco la simple agrupación de estos momentos, sino el todo que se desarrolla, disuelve su desarrollo y se mantiene simplemente en este movimiento. Pues es la relación del ser humano con su entorno, ¿no? Entonces la vida, porque nos damos cuenta de que ya no existe la manzana, Claro. sino lo que es la manzana para mí. Y cuando yo me muera seré el pasto de alimento de gusanos, Ajá. todo servirá para que crezca el pasto y demás. Sí, Y efectivamente. a lo mejor de pronto ya me dejan de gustar las manzanas. Por Entonces supuesto. las manzanas como que ya salen de mi vida, ¿no? Sí. Y ahora me gustan las guayabas. Claro. Entonces ya no es la guayabeidad, sino qué significan las guayabas para mí. Sí, y el proceso me parece que fue una explicación casi cósmica, ¿no? De cómo es el mundo, de Sí. cómo la vida se mantiene en proceso, pero todo esto a final de cuentas se centra en una conciencia, Ajá. porque la conciencia es quien está captando el movimiento y al mismo tiempo quien se relaciona con los objetos y quien es vida. Y eso es la vida, la relación de la conciencia con el mundo. Un poquito como son el arte y en general, y en particular, por ejemplo, las películas. Sí. Habrá películas que a lo mejor para alguien no significan nada, no solo que no le gusten, simplemente no significan nada, pero que para mí sea mi película favorita del mundo entero, porque en un momento en particular me dijo algo que Nada más que te lo puedo decir. necesitaba, ¿no? Claro, Ajá. efectivamente. 3. El yo y la apetencia. Cierta de la nulidad de este otro, pone para sí esta nulidad como su verdad, aniquila el objeto independiente y se da con ello la certeza de sí misma como verdadera certeza, como una certeza que ha devenido para ella misma de modo objetivo. Hace años en clase esa oración nos pidieron subrayarla. Sí, ¿Por qué? porque decíamos que la conciencia como que se ha empoderado. La conciencia ya no pone la certeza en el dato sensible de saber si esto es así o no es así, sino que la certeza soy yo. La certeza es el yo que quiere esto concretamente. Pero como yo lo quiero, lo aniquilo. Yo quiero esta manzana, me la como. Entonces yo estoy cierto de que lo importante no es el objeto, porque el objeto es la nulidad. Lo que importa soy yo. Entonces aquí hay una dinámica del deseo muy interesante, porque si regresamos al caso de los cigarros, por poner un ejemplo, me fumo un cigarro pero se me acaba y después al poco tiempo estoy ansioso, vuelvo a fumar otro cigarro y se me acaba. Entonces primero como que me vuelvo dependiente del objeto, pero segundo, aunque lo estoy aniquilando en mi deseo,
En realidad parecería ser que esa dependencia está allí. Es más, fumo toda una cajetilla de cigarros y varias cajetillas y no se consuma mi deseo. Aunque sí estás consumiendo los cigarros. Por supuesto. Ahora, el objeto no te puede brindar una satisfacción absoluta aún consumiéndolo. O sea, hoy se me antojaron unas memelas y me las comí y ya lo aniquilé esas memelas, pero mañana o pasado mañana se vuelven a antojar. O al rato me va a volver a dar hambre. Por supuesto. Ajá. Y estamos como en un ciclo del deseo que me parece que en este apartado Hegel preludia bastante a uno de sus grandes rivales, a Schopenhauer. Schopenhauer tiene una obra, la más famosa, que se llama El mundo como voluntad y representación, pero algunos le han criticado que lo que menos hay es voluntad, porque si se supone que vivimos constantemente en el péndulo que va de lo que deseo hacia lo que lo tengo, pero ya que lo tengo como que me choca, ¿no? Algo que yo deseo mucho, pero ya lo tengo, termina por hastiarme. Ajá. Y cuando me hastía vuelvo a desear algo y así vivo constantemente y eso me causa sufrimiento y dolor. ¿Cuál es la solución? Dejar de desear. Y Hegel estaría diciendo, no, el deseo es algo importante para el ser humano, pero no puedes aniquilar tu deseo porque también te aniquilas como ser humano. Ajá. Piensa, imagínate, dejo de desear lo que yo deseo, dejo de ser lo que yo soy. De hecho, aquí tenía la anotación, la apetencia distingue al hombre y así salimos de la generalidad. Los deseos también nos definen. Claro, porque somos en general la vida. Maki es Maki porque le gusta la filosofía, le gustan los videojuegos, es educadora, ama lo que hace y eso es Maki. Si le quitáramos un deseo, ya esa esencia individual como que se perdería. ¿Y cómo explicamos el cambio de deseos? ¿Cómo que el cambio de deseos? Yo no toda mi vida amaba lo que hacía, ¿verdad? Sí. Entonces, cuando yo pierdo ese deseo de dejar de hacer lo que estoy haciendo, sí, para suplantarlo por el deseo de seguir haciendo lo que empecé a hacer ya, sí. O sea, ¿y si hay algo de mi esencia que se pierde pero que se reconstruye? Sí, bueno, ya si nos ponemos más existencialistas podríamos decir que el ser humano está en constante acto y este acto también te va definiendo y no eres algo tan determinado. Es un juego, el ser humano es algo muy complejo porque tiene una esencia básica, podríamos decirlo así, pero al mismo tiempo su existencia se va construyendo. Entonces, aunque tus deseos te definan, claro, pero eres capaz de cambiar efectivamente de un deseo a otra cosa. La autoconciencia solo alcanza su satisfacción en otra autoconciencia. O sea que no podemos encontrar satisfacción en los objetos, sino en el otro. Efectivamente, yo creo que eso es lo que Hegel nos dice claramente, ¿no? El poder del amor, No sé si del amor, pero sí esto que dices pues me parece fundamental, porque los objetos no pueden dar aquello que otra autoconciencia sí te puede dar. Y ahí es como ese tope que ya tendremos que superar al objeto, pero el objeto con todo lo que hemos pasado nos enseñó una mecánica interesante que es la dinámica del deseo y de la apetencia. Pero ahora no lo vamos a dedicar al objeto, sino que damos la transición hacia el sujeto. O hacia otra conciencia que es similar a mí, pero no es idéntica a mí, y entonces chocamos con pared. Pero el objeto nos descubre que efectivamente, por más que lo neguemos, por más que lo consumamos, no termina por llenar nuestras expectativas. La conciencia solo tiene en la autoconciencia como el concepto del espíritu, el punto de viraje a partir del cual se aparta de la apariencia coloreada del más acá sensible y de la noche vacía del más allá suprasensible para marchar hacia el día espiritual del presente. ¿Qué tal? Qué bonito. Interesante. Y ahí estamos hablando entonces de que el momento que vive aquí la autoconciencia, aquí narrado muy poéticamente por Hegel, ya implica que la conciencia no solamente tiene que habérselas con un objeto, sino que encuentro de frente de mi conciencia a otro que es como yo, que es objeto pero también es un yo, y él me contempla como yo y como objeto, y a partir de aquí como que se empieza a entrever la noción del espíritu, que efectivamente todo lo que veníamos leyendo, todo lo que hemos comentado, al menos en la noción de conciencia, en el capítulo de conciencia y demás, no había aparecido la noción de espíritu. Y nos dice de manera así directa
que esta noción de espíritu es la unidad de las autoconciencias, es el yo que es el nosotros y el nosotros que es el yo. O sea, no es el yo por excelencia, sino todos. Una obra que es colectiva, y esto tiene que ver mucho también con la idea de los ilustrados, cuando, por decirlo, Montesquieu decía el espíritu de las leyes. El espíritu de las leyes es el pueblo que las decide. Entonces, obviamente que aquí no estamos hablando del espíritu como algo mega etéreo, no. El espíritu se encarna, el espíritu, poniendo nuestro ejemplo que ya va a aparecer, ¿cómo se llama? Pasado, la catedral de Notre Dame, se llora el espíritu humano que se pierde con ella, en dado caso que se perdiera. O sea, la obra de aquellos que nos precedieron y que que hicieron toda la estructura y demás, todas las grandes obras de arte son obras del espíritu. Y ahí el objeto nos sirve como medio para la relación entre autoconciencias, Por ¿no? supuesto, sí, es el espíritu que avanza a través de las obras arquitectónicas, por decir algo. Ajá, que de hecho, por ejemplo, cuando empezó la imprenta, Sí. o sea, por eso Notre Dame es así como... Porque, si no me equivoco, es en Nuestra Señora de París que Víctor Hugo habla de la imprenta como diciendo, pues ya, o sea, es el acabose, Sí. porque el culmen de la expresión es la arquitectura. Así y es. ahorita ya cualquiera va a poder expresar lo que siente. Claro, interesante. Va por ahí, me parece que ya con esto damos este paso a la transición de una relación que antes era conciencia con objeto o sujeto objetual, y ahorita el mismo objeto nos apunta hacia otro camino, y ese camino se llama autoconciencia, pero autoconciencia con el choque de otra conciencia. Ajá. O sea, ahorita ya estamos chocando autoconciencia con autoconciencia. Estamos en el siguiente capítulo a punto de dar ese salto. Ahorita seguimos en autoconciencia Con objeto. conciencia. Con objeto, autoconciencia o conciencia con objeto. Ah, ya. O sea, y ese es el problema, que Sí. no podemos quedarnos en el objeto y Vamos por eso más allá. tenemos que buscar algo más. Sí, efectivamente. Hasta ahí le vamos a dejar por este capítulo. ¿Qué nos tiene que quedar claro? Nos tiene que quedar claro que la relación práctica que tiene la conciencia con el objeto resulta insatisfactoria en último momento, pero nos deja una sabia enseñanza que sería el camino de la apetencia, del deseo, que ahora se traslada del objeto hacia otra conciencia y pone los preliminares para la relación de la dialéctica del amo y del esclavo. Nos escuchamos en el siguiente capítulo, donde leeremos el apartado A, independencia y sujeción de la autoconciencia, señorío y servidumbre. Recuerden que pueden encontrarnos en nuestra web, que es trashegel.com. También estamos en iTunes, Spotify, YouTube, donde sea que encuentren podcast. Ahí estamos. Escúchennos, coméntenos. Tardamos un poco en contestar, pero siempre contestamos. Y compártanos para seguir llevando a Hegel al mundo entero. A otras autoconciencias. A otras autoconciencias. Yo soy Maki. Y yo soy Néstor. Hasta entonces. Nos vemos.